Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana traemos un contenido rico en informaciones acerca del quehacer de nuestra alta corte. Esta semana el Tribunal Constitucional realizó una rueda de prensa en la que dio a conocer al país las 3 últimas provincias en las cuales se realizarán la presentación de los jueces. Por supuesto, en el segmento del reportaje vamos a conocer acerca del Panteón Nacional y en el segmento de la entrevista conversamos con el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán a propósito del Defensor del Pueblo. Y para dar inicio vamos a compartir con nuestro compañero Tomás Marte en la sección de noticias. Adelante, Tomás. Gracias, Félix. Como siempre, un honor compartir este espacio contigo y con todos ustedes en sus hogares en este resumen informativo de La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Corte Constitucional de la República de Corea del Sur firmaron un manifiesto de entendimiento con el que se pretende fortalecer el vínculo bilateral entre ambas naciones. El doctor Ray Guevara y la magistrada Eunhae Lee, en representación de la Corte coreana, rubricaron el documento durante un acto celebrado en el Salón del Pleno de la institución anfitriona con la presencia de los jueces del tribunal. Tengo la plena confianza de que este acuerdo de cooperación entre nuestros dos tribunales ayudará al fortalecimiento de la justicia constitucional y a la sostenibilidad de la democracia en nuestros respectivos países. La sólida independencia de la Corte de Corea le ha permitido, sin duda, ganarse la confianza y el respeto del pueblo coreano. La doctora Lee felicitó la concertación de este acuerdo, destacando a la vez la trayectoria del Tribunal Constitucional Dominicano. Espero que este memorándum sirva de una base fuerte para que ambos órganos crezcamos más justos, íntegros e independientes. El alcance de la cooperación establece un intercambio de información y experiencias en el campo de la justicia constitucional, visitas entre los jueces y funcionarios de una y otra corte para el intercambio de información en la justicia constitucional de ambas instituciones y la promoción de estudios de investigación en el campo de la justicia constitucional, entre otros. Tras concluir el primer entrenamiento de enlaces oficiales para la contribución de base de datos, Códice, el Foro de Venecia y la 14ª reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buchisio, dijo que con la realización de este evento la República Dominicana ha jugado un rol importante a nivel mundial para el fortalecimiento de la justicia constitucional. Buchisio resaltó la importancia de este entrenamiento para el ejercicio del derecho comparado y en especial para la labor que desarrollan los tribunales constitucionales. Ahora con los códices pueden acceder inmediatamente a los resúmenes de las sentencias más importantes alrededor del mundo. Las cortes constitucionales tratan temas que conciernen a la sociedad y estos problemas aparecen más o menos al mismo tiempo en diferentes países, por lo que es importante saber cómo estos han sido manejados en otras cortes, señaló Buchisio. El evento internacional reunió alrededor de 100 representantes de salas, cortes y tribunales constitucionales de todo el mundo en la República Dominicana, país que representa a las Américas en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, dijo que durante el entrenamiento quedó evidenciado lo actualizada que está la Corte que dirige en la sistematización de jurisprudencia, gracias a lo cual nuestros representantes pudieron tener una destacada participación en este evento que reunió profesionales de todo el mundo de la justicia constitucional. Amigos, y el Tribunal Constitucional dio a conocer en una rueda de prensa las 3 últimas provincias donde se presentarán los jueces durante este 2019. El anuncio fue hecho por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, junto al juez primer sustituto Rafael Díaz Filpo y los magistrados Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente,
Domingo Gil y Miguel Valera Montero, quienes pronunciarán las conferencias magistrales en las presentaciones del 2019. También les acompañó el juez Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Nos hemos acercado a la ciudadanía, empoderándola del conocimiento de sus derechos y sus deberes al amparo de la Constitución. Al cerrarse el ciclo de recorridos provinciales en este año 2019, el Pleno decidió que principalmente los magistrados recientemente designados también se involucraran en este importante proyecto del TC. Durante la presentación de jueces en la provincia de Dajabón, el magistrado Domingo Gil dictará la conferencia titulada Dajabón, su gente y su historia, en la que abordará diferentes aspectos relacionados con esta importante provincia fronteriza. Para el viernes 14 de junio, los jueces estarán en la provincia de Independencia, una conferencia magistral a cargo del juez Miguel Valera Montero. El Tribunal Constitucional completa el ciclo de presentaciones de este año, el viernes 30 de agosto en San José de Ocoa, con la conferencia del magistrado Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente. Con estas actividades, los jueces del Tribunal Constitucional completan su ciclo de presentaciones en las 31 provincias y el Distrito Nacional, durante las cuales han compartido con miles de personas de todos los sectores de la vida nacional en busca de que cada dominicano conozca el origen, funcionamiento y objetivos de este órgano constitucional, además de difundir el contenido de la Carta Sustantiva. Recuerde que para conocer en detalles estas y otras noticias solo tiene que acceder a nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encontrará los textos constitucionales, al igual que las publicaciones más recientes que realiza el Tribunal Constitucional y las sentencias. Félix, hasta aquí este resumen informativo. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque continúa la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 5 de la tarde, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 143. Régimen estatutario. La ley determinará el régimen estatutario requerido para la profesionalización de las diferentes instituciones de la administración pública. Saludos, bienvenidos a esta sección de Jurisprudencia Constitucional. Soy Raúl Guzmán, asistente del despacho del magistrado Hermógenes Acosta. En esta ocasión tendré la oportunidad de analizar un precedente de nuestro Tribunal Constitucional que se refiere a la delimitación del derecho a la propiedad inmobiliaria de los particulares en virtud del derecho al medio ambiente de la colectividad. A estos fines, abordaré la sentencia número 173 del año 2018 emitida por este Tribunal Constitucional, lo cual haré en 3 momentos. Primero, abordaré los hechos del caso, luego abordaré la justificación de la decisión tomada
y finalmente abordaré la relevancia de este precedente. Iniciando con los hechos del caso, debemos dejar bien claro que el precedente en análisis aborda la acción directa en inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas número 20204 del 30 de julio del 2004. Este texto, en resumidas cuentas, plantea dos disposiciones. La primera se refiere que los terrenos de propiedad estatal que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son, en primer lugar, imprescriptibles y, en segundo lugar, inalienables, lo que implica que no puede disponerse de estos, ni mucho menos que puedan pasar a ser propiedad de entes individuales del sector privado. En una segunda disposición, este artículo establece que los terrenos de propiedad de particulares que se encuentren debidamente registrados y que por demás se encuentren en el ámbito de un área protegida dentro de la República Dominicana mantendrán su vigencia, es decir, los particulares continuarán teniendo esta propiedad inmobiliaria. Sin embargo, se ofrece un dominio eminente al Estado. Esto significa que en el caso de que el propietario, el particular, desee transferirlo, deberá hacerlo ofertando con preferencia al Estado dominicano. El accionante, en este caso la Cámara Forestal Dominicana, establece que este artículo es inconstitucional, básicamente bajo dos criterios. El primero de ellos en virtud de que hay una violación al principio de irretroactividad de la ley, porque supuestamente se afectaba un derecho ya adquirido y debidamente registrado, como es en este caso el derecho a la propiedad inmobiliaria. Y es precisamente este derecho a la propiedad inmobiliaria que se alega que fue vulnerado por demás, estableciendo que se limitaba el mismo en sus distintos aspectos de uso, goce y disposición. El Tribunal Constitucional, y aquí paso a la segunda parte de mi análisis, determinó que el artículo cuya inconstitucionalidad se reclamaba resulta conforme con nuestra Constitución de la República. Para llegar a tal conclusión, utilizó esencialmente dos argumentos. El Tribunal Constitucional estableció, en primer lugar, que el dominio eminente no implica una violación al derecho de propiedad individual. Esto se debe a que no existe una limitación irrazonable por parte de este artículo al derecho de propiedad que implique que se limite a los propietarios en poder de estos terrenos a utilizar sus bienes inmuebles. Así, en el caso de los inmuebles registrados, simplemente se indica que su transferencia implica una oferta primero al Estado, es decir, con preferencia al Estado dominicano, lo cual se justifica en la medida de la pertenencia de estos inmuebles a un área protegida que garantiza precisamente y a largo plazo el derecho al medio ambiente de toda la sociedad dominicana. A fin de cuentas, lo que se busca es una defensa de un bien común por medio de un método razonable como es la limitación, en este caso, a la transferencia a la propiedad inmobiliaria. En el caso de los inmuebles no registrados, es preciso recordar que estos se presumen de propiedad estatal, por lo que no se manifiesta una violación en este aspecto, sino que debe seguirse la vía de saneamiento, como en el resto de los casos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en el caso en los cuales los propietarios reclamen una posesión sobre inmuebles que se encuentren en el marco de un área protegida. El gran segundo argumento presentado por el Tribunal Constitucional es que se pondera el equilibrio ecológico con respecto a la propiedad individual. En la sentencia en análisis, este tribunal dejó claro el criterio de que ciertas limitaciones a derechos fundamentales son válidas a los fines de poder permitir el ejercicio de otros derechos. En el caso que nos ocupa, esto es esencialmente cierto debido a dos razones. En primer lugar, el Sistema Nacional en Áreas Protegidas se estableció con los fines de garantizar el cuidado medioambiental y el equilibrio ecológico. Y en segundo lugar, dentro de los requisitos del ejercicio de la propiedad inmobiliaria está el cumplimiento de la función social de la misma. Esto significa que en el marco de esta función social precisamente se encuentra el mantenimiento del equilibrio ecológico que toda persona que posee una propiedad debe respetar, y particularmente estas personas que encuentran su propiedad en el marco de un área protegida. Culminaré abordando la relevancia del caso, y esta recae precisamente en que este Tribunal Constitucional ha ponderado los derechos a la propiedad, en este caso el derecho a la propiedad inmobiliaria, y al medio ambiente, determinando que el primero puede sufrir ciertos matices para poder favorecer al segundo. A fin de cuentas, lo que se logró por medio de esta sentencia fue generar una armonía entre los derechos que poseemos como individuos, al mismo tiempo que se respetan los espacios tan importantes como para nuestro bienestar y para el bienestar ecológico, que son precisamente las áreas protegidas. Esto es cuanto en esta sección de Jurisprudencia Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la primera presentación de jueces del 2019 en la provincia de Dajabón, con la conferencia magistral titulada Dajabón, su gente y su historia, a cargo del magistrado Domingo Gil. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 1 de marzo de 2019, 5 de la tarde, Club Ensueño Dajabonero. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A todos los participantes en el concurso sobre periodismo de libertad de expresión e información organizado por el Tribunal Constitucional, les recordamos que la fecha límite para entregar sus respectivos trabajos es el 19 de febrero en curso. Por lo tanto, recuerden 3 categorías: periodismo escrito, periodismo digital y periodismo televisivo, con importantes premios. Participen todos aquellos que ya se inscribieron y manden sus respectivos trabajos. Buena suerte a todos. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. A propósito del mes de la patria, en el reportaje de la semana vamos a conocer acerca del Panteón Nacional de Santo Domingo, un mausoleo donde se encuentran los restos y cenizas de más de 40 personajes de la historia dominicana. Veámoslo. El reportaje. Desde los inicios de la humanidad, el lugar en donde reposan restos mortales ha sido considerado por la comunidad cristiana como un campo santo, donde familiares, amigos y conocidos de personas fallecidas y enterradas en estos espacios acuden a recordar y a tributar la vida de esos seres por ellos queridos. En distintos países del mundo, cuando les corresponde enterrar a sus más insignes hombres y mujeres, cuyas trayectorias de vida trascienden a posteriori, convirtiéndose en verdaderos paradigmas a seguir y su legado se transmite de generación en generación, de manera especial cuando estas personas han hecho importantes aportes a favor de la patria, su país les honra depositando sus cenizas en un monumento funerario sagrado o mausoleo, el cual se construye para que las vidas de esas personalidades sean recordadas con la exactitud que se merecen. Es por eso que en esta oportunidad resaltamos la importancia del Panteón Nacional de Santo Domingo, hoy Panteón de la Patria, el mausoleo donde reposan los restos o cenizas de los más de una cuarentena de importantes personajes de nuestra vida republicana. En aras de edificar a las nuevas generaciones respecto de la importancia que reviste elevar el sentimiento patriótico del pueblo dominicano, al honrar en su justa dimensión a hombres y mujeres de alto nivel y de trascendencia en las luchas patrióticas, hacemos un breve esbozo de la historia del Panteón de la Patria. No se tiene una fecha precisa de su edificación, localizado en la calle Las Damas, casi esquina Mercedes,
pero es una de las últimas construcciones levantadas por los españoles. Algunos historiadores ubican la construcción de este monumento colonial del siglo XVIII entre 1714 y 1755, bajo la responsabilidad del arquitecto Jerónimo Quesada Garzón. Originalmente fungía como una iglesia perteneciente a la orden de los jesuitas, denominada Templo San Ignacio de Loyola. Luego de la expulsión de estos de nuestro territorio para el año 1767, fue utilizado como depósito tabacalero, luego como teatro, después escuela y posteriormente se instalaron en su interior diversas instituciones gubernamentales. Para el año 1956, el Poder Ejecutivo, mediante Ley número 4463, lo declaró como Panteón Nacional, con el interés de que en su interior reposasen los restos de personalidades ilustres, destacados educadores y héroes nacionales, civiles y militares. El 2 de julio de 1959, que dice en su primer artículo: el antiguo templo de San Ignacio de Loyola, convento de los padres jesuitas, se consagra como panteón de la patria, para que los restos venerandos de nuestros prohombres y mujeres que nos dieron la nacionalidad y personajes ilustres reposen en un recinto de carácter religioso. Para entonces, el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina realizó la restauración del histórico escenario a un costo de 438.938 pesos, suma considerada como extremadamente elevada para aquellos tiempos. La emblemática edificación de piedras coralinas gris, cuyo interior es estilo barroco, evoca la ascensión a los cielos y el juicio final a través de un impresionante mural. En su interior cuenta con 3 naves. En la central de estas cuelga un candelabro que habría sido obsequiado por el dictador español Francisco Franco, y se encuentra una flama que arde de manera permanente, cual si fuera la esencia del legado inagotable de las personalidades que allí yacen. El camino de ronda, la misión de esos soldados es velar para que nadie profane ni siquiera el círculo donde está colocada la lámpara votiva, que es una mística de la luz eterna. De la luz eterna de todo eso que están ahí. Por eso se llama votiva, porque son los votos del pueblo al sacrificio que ellos tuvieron por nosotros. Este majestuoso diseño se destaca por un estilo neoclásico renacentista. Cuenta con 8 capillas abovedadas, 4 distribuidas en cada lateral y en el altar mayor. Su fachada original permanece casi intacta, donde inicialmente se encontraba el símbolo de la orden jesuita, luego es sustituido por el emblema de España, para posteriormente albergar el escudo nacional, magistralmente tallado. Cabe destacar que es prerrogativa del Poder Ejecutivo determinar quién o quiénes, por sus méritos y aportes a la patria, pueden reposar en este sagrado lugar. Actualmente se encuentran los restos de 43 figuras dominicanas y extranjeras, cuyas huellas marcaron con tinta indeleble nuestra historia republicana en una simbiosis de entrega, firmeza, heroísmo y amor por la patria. Esparcen sus esencias por este monumento colonial. En el Panteón de la Patria reposan al día de hoy, entre otros, los restos de Eugenio María de Hostos, educador, poeta puertorriqueño de trascendencia universal, quien residió en República Dominicana. Su legado transformó el sistema pedagógico nacional. Su deseo fue morir en Santo Domingo y no retornar a su patria hasta tanto ésta fuese libre. Salomé Ureña de Enríquez, educadora, poeta de gran trascendencia. Francisco Enríquez y Carvajal, médico, escritor, educador de fuste, fue presidente interino de nuestro país. Gaspar Polanco, destacado militar en las guerras de independencia y restauradora. También José Núñez de Cáceres, educador y político dominicano, y se destacó por utilizar la literatura como arma de denuncia social y de atropello por persecución política. José Reyes y Emilio Prudhomme, compositores de la música y letras respectivamente de nuestro himno nacional. Juan Sánchez Ramírez, gobernador de la República Dominicana en el periodo de la España Boba. Su impronta deja huellas imborrables sobre honestidad y patriotismo.
Juan Isidro Pérez, prócer de la Independencia Nacional, militar defensor de la soberanía nacional. María Trinidad Sánchez y Concepción Bona, activista de la independencia, se les atribuye a ambas la participación en la confección de la primera bandera dominicana. El Panteón no se cierra ni el domingo, ¿sabes? El Panteón es visitado principalmente por turistas. Y diariamente hay momentos en que llegan 1.000, 1.500 turistas durante todo el día, en un día. Hay otros días que van 40, otros días que van 100, y así sucesivamente. Pero el Panteón es visitado mensualmente por más de 60.000 personas. Actualmente en el Panteón Nacional existen 35 espacios para albergar a otros héroes y heroínas y hay una placa o cenotafio dedicada a la tumba del soldado desconocido. Todos los héroes que nos dieron la independencia y la restauración posteriormente. Y también héroes meritorios como los que lucharon contra la primera y la segunda invasión de los Estados Unidos y que están en ese sitio. Sus restos y algunos que otros cenotafios. Por ejemplo, a Camaño, como no han aparecido sus restos reales, pues está al lado de Fernández Domínguez en un nicho de cajita, ¿no? Y ahí tiene una lápida, un cenotafio que dice a la espera de sus restos. Es innegable la satisfacción y el orgullo que sentimos los dominicanos al visitar este mausoleo histórico que revive momentos del pasado de nuestra identidad como país. No obstante, en el transcurrir de la historia, dos hechos de manera especial han desatado reacciones encontradas respecto de los méritos de algunos para ocupar un espacio en tan sagrado lugar. Cuenta la historia que la idea de Trujillo al convertir este espacio en mausoleo para héroes nacionales lo hizo con la firme intención de que sus restos reposasen al lado de ilustres héroes y heroínas de nuestro país, lo que no fue posible debido al balance negativo y amargo que dejó la dictadura que éste protagonizara durante 30 años. Al día de hoy sus restos descansan sin gloria en el cementerio El Pardo de Madrid, España. El doctor Joaquín Balaguer lleva a este lugar los restos de Pedro Santana, bajo el argumento de que este habría sido el primer presidente constitucional del país, lo que ha despertado un sentimiento casi generalizado de repudio por años, debido a que no solo habría dispuesto la anexión a España en el año 1861, en franca traición a la patria, sino que en este panteón reposan restos de verdaderos héroes y heroínas, fusilados por orden suya durante su mandato. Uno de los casos más graves es el de María Trinidad Sánchez, heroína independentista, fusilada por orden de Santana. ¿Qué se le ocurrió a Balaguer? Sacar el cadáver de Santana que estaba en la iglesia del Ceibo para traerlo por el Panteón de la Paz. Porque era santanista Balaguer. En este sentido, en el año 2009 fue sometida al Congreso Nacional una iniciativa que procuró que los restos de Santana sean extraídos del Panteón Nacional. Pero esta propuesta no ha prosperado y aún permanece en este lugar. También en una iniciativa del Tribunal Constitucional bajo la coordinación de Maribel Reyes, un grupo de jóvenes se erigieron en jueces constitucionales y en un simulacro de sesión constitucional heroica, condenando a Pedro Santana por sus crímenes y delitos, de manera especial por el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, y decidieron ordenar sacar sus restos de tan sagrado monumento para no seguir mancillando el honor y la dignidad de los héroes y heroínas que allí reposan. Considerando los actos antipatrióticos y la vulnerabilidad contra la naciente patria, luego de las negociaciones, el tribunal dispone lo siguiente. Primero, derogar el decreto número 1383 del 25 de octubre de 1975 que dispuso el traslado de los restos del expresidente al Panteón Nacional y que sus restos vuelvan a su lugar de origen o de lo contrario desterrados. No obstante, este hecho, visitar el Panteón Nacional, es una de las experiencias más gratificantes y nos conecta con cada episodio que representa a cada uno de sus residentes eternos, porque vivirán por siempre en la memoria histórica de la República Dominicana. Loor a los verdaderos héroes y heroínas cuyas cenizas venerables reposan en el Panteón de la Patria.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana inicia su ciclo final de presentaciones de jueces a nivel nacional, como parte de su acercamiento con la ciudadanía y dar a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Se ha presentado en 29 provincias y el Distrito Nacional. En este año 2019, concluyendo su ciclo de presentaciones de jueces, el tribunal llega a las 3 provincias restantes, iniciando el viernes 1 de marzo en la provincia fronteriza de Dajabón, donde el magistrado Domingo Gil dictará la conferencia Dajabón, su gente y su historia. El 14 de junio la Alta Corte se traslada a la provincia Independencia y el 30 de agosto el Tribunal Constitucional se presentará en la provincia San José de Ocoa. Con la realización de estas 3 presentaciones de jueces, el Tribunal Constitucional se habrá presentado en todo el país para finales de este año. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial con quien vamos a hablar acerca de una de las instituciones que fue retomada en la Constitución del año 2010, asignándole un rango superior previo a su reconocimiento por ley. Me refiero al Defensor del Pueblo. Y nos acompaña el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, quien es el director del Departamento de Protección de Tutela de los Derechos Fundamentales del Defensor del Pueblo. Es egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además tiene una maestría en negocios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la Pucamaima en temas de derecho consular y otros temas vinculados en temas privados. Bueno, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Para mí es un honor realmente haber sido invitado al programa del Tribunal Constitucional. Muy contento de estar aquí. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema tan relevante acerca del Defensor del Pueblo. Y quisiera empezar precisamente indagando qué es este órgano, la Defensoría del Pueblo. Claro, el Defensor del Pueblo es un órgano creado en el año 2001 mediante la Ley 19-01, que posteriormente fue incorporado a rango constitucional mediante la reforma de la Carta Magna en el año 2010. Se estableció en los artículos 190 y 192 de la Constitución de la República y en términos legales existe normativa complementaria, por ejemplo una reforma del año 2009 que modifica la Ley 1901 y por ejemplo la normativa del Tribunal Constitucional, la Ley 137-11, también estableció algunas facultades del Defensor del Pueblo en cuanto a calidad, atribución de calidad y legitimación para interposición de acciones constitucionales. Así, en otras normativas, como por ejemplo de ley de salud mental, ley de electricidad, también hay disposiciones que hablan específicamente de atribuciones del Defensor del Pueblo. Ahora, tanto en la legislación especial, como la complementaria, que acabo de citar algunas como ejemplo, como en la parte constitucional, el Defensor del Pueblo se puede definir como una figura del Estado que tiene como función salvaguardar o contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, que es el mandato expreso que da la Constitución. ¿Qué pasa? La Ley 1901 es una ley de corte administrativo y sucede lo siguiente. Aunque el Defensor del Pueblo en los orígenes más remotos pueden ser encontrados en partes del derecho romano antiguo, por ejemplo, en la antigua Constitución de Valentiniano, que fue incorporada al Corpus Juris Civilis, ya existían figuras que eran los primeros antecedentes de esa labor de intermediación entre el pueblo y las autoridades. Sin embargo, cuando lo vemos ya como lo conocemos hoy en día, esa labor de supervisión del correcto accionar de los funcionarios públicos, a partir de la Constitución sueca del año 1809, que es cuando se incorpora la figura del ombudsman, que es como un representante del pueblo, cuya función es precisamente vigilar y controlar los excesos de la autoridad pública. Entonces, en todos esos años, la figura siempre se ha visto impregnada de un gran componente de derecho administrativo. Cada vez que se lee la Ley 1901 y la doctrina, se hace uso constante de términos que son propios de la materia de derecho público, vigilancia de la administración pública, el mismo concepto de administración pública, de inspección, de supervisión, de amonestación, de muchos conceptos, por ejemplo, de servicios públicos, que también entran dentro del marco de competencias. Sin embargo, a partir de final del siglo XX,
especialmente con la creación de los principios de París que establecen los requisitos o características esenciales del funcionamiento de instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, como es el Defensor del Pueblo en República Dominicana, y muchas entidades son muy similares en España, en Portugal, en Argentina, en Colombia, en México, que funciona, por ejemplo, de forma colegiada, pues adquiere otro matiz y es no solamente una entidad de vigilancia de la administración pública y de los excesos del poder, que es un matiz de derecho administrativo, sino como una entidad de protección de derechos fundamentales frente a los órganos de Estado, labor que ejerce de forma neutral, independiente y autónoma, que son, primero, características que manda la norma, que son esenciales para su buen funcionamiento, y son características que los mismos principios de París, que están adoptados como parte de una resolución de las Naciones Unidas, tiene que ser independiente, porque si hemos creado a nivel jurídico una entidad que está diseñada para defender los derechos humanos, muy especialmente frente a irregularidades, abusos o excesos, acciones y omisiones en sentido general del Estado, pues carecería de sentido crear una instancia que dependa de la misma administración central, cuyos abusos está diseñado a controlar. Entonces, ese es el origen de la figura del defensor del pueblo, cuya labor es la defensa de los derechos humanos. Frente a ese rango de competencia tenemos órgano del Estado, que entra dentro del rango de competencia en el sentido más abierto posible. Significa que nosotros como institución velamos por el funcionamiento de la administración pública central, dígase dependencia del Poder Ejecutivo, pero también de la administración local, como son los ayuntamientos, igualmente poder del Estado, e incluso dependencia del sistema de justicia, obviamente sin invadir competencias ajenas, pero ya esas reglas podemos discutirlas en breve. Así pasa también con entidades prestadoras de servicios públicos, que también entran en el rango de competencias, funcionarios públicos e incluso particulares, siempre y cuando se trate de afectación de intereses colectivos y difusos. Esa es la condición que le ha dado el artículo 191 de la Constitución. Y bueno, ahí digamos un tema interesante, la propia definición de las atribuciones del defensor del pueblo como un órgano llamado a proteger derechos fundamentales, intereses colectivos y difusos, y otros ámbitos competenciales que rozan en la propia dinámica del derecho administrativo, sugiere una pregunta necesaria, y es cómo deslindar las atribuciones de un órgano como este de las que tradicionalmente han correspondido a órganos de naturaleza jurisdiccional. Es decir, ¿qué es lo que distingue al defensor del pueblo en relación a las funciones, digamos, de protección que también se les confían a los órganos de naturaleza jurisdiccional? Claro, es una pregunta obligatoria, y lo cierto es que un cuestionamiento que todos los días el defensor del pueblo tiene que hacer un análisis, una ponderación jurídica bien pensada, porque lo cierto es que hay unos papeles que el legislador ha atribuido a otras dependencias del Estado que también tienen como objetivo defender los derechos humanos de ciertas personas en sectores específicos, por ejemplo, en materia de consumidor, materia de electricidad, materia bancaria. Entonces, esa pregunta todos los días se maneja de la siguiente manera. Primero, del punto de vista orgánico, tenemos que tomar en cuenta que el defensor del pueblo es un órgano independiente y neutral. Segundo, tenemos que tomar en cuenta lo que ordena el artículo 18 de la ley 1901, que establece las causas de abstención de actuaciones del defensor del pueblo. El defensor del pueblo no puede actuar si existe una sanción que repara el agravio, esa es la cita textual de la ley, incluso con unos errores terminológicos, porque las sanciones no se supone que reparan agravio, las sanciones castigan un comportamiento que el Estado legislador ha visualizado como nocivo, pero en fin, es un error de redacción. No puede actuar cuando existe una reclamación interpuesta de mala fe, no puede actuar cuando el afectado o el reclamante no demuestra realmente interés en su caso. El tercer paso es visualizar el ámbito de competencias para ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta el principio constitucional de separación de poderes. Esta reclamación que está siendo sometida por un particular o que va a asumir de oficio el defensor del pueblo, constituye el ejercicio de una función que el Estado tiene una dependencia que debe ejercer por mandato de la Constitución, por ejemplo, que debe ser ejercida por el Tribunal Constitucional como órgano constitucional o por la Junta Central Electoral. O sea, evidentemente esa invasión de competencias es inadmisible. Entonces, ninguna función que ejerzamos de vigilancia o de inspección puede usurpar el ejercicio de una competencia que el legislador ha establecido en favor de una entidad específica.
Y lo siguiente es por principios de derecho administrativo, que son nuestros aliados del día a día. El legislador, tenemos hoy en día la ley 107-13, que es la ley de procedimiento administrativo, y la ley orgánica de la administración pública. Ambas leyes contienen un catálogo sumamente útil de principios de derecho administrativo que deben ser la guía de todas las actuaciones del día a día. Uno de esos principios es el de ejercicio normativo del poder o vinculación positiva, y es que el defensor del pueblo solamente puede hacer aquellas actuaciones que están previstas textualmente en la normativa. En cuanto a la ley orgánica de administración pública, lo que se hace es evaluar que todas las atribuciones que vayan a ser aplicadas no violen los principios como el principio de lealtad institucional y de competencia. Voy a aterrizar un poquito todas esas aplicaciones que son más que nada jurídicas y teóricas. El derecho al consumidor es un derecho fundamental y está previsto en la norma, me parece que el artículo 53 de la Constitución. Así es. Usted como consumidor tiene un derecho y ese derecho se materializa, por un lado, en materia de servicios públicos, esos servicios de interés general o colectivo, con un componente económico, que tiene una regulación especial del artículo 147 de la Constitución. Perfecto. Generalmente los servicios públicos tienen un ente regulador, porque o lo presta el Estado directamente o lo presta un particular, y ese particular está sujeto a una vigilancia y una regulación por parte del Estado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con bienes y servicios que son prestados por una entidad privada que no está ejerciendo un servicio público más allá de un servicio al público, como por ejemplo la compra de un electrodoméstico? El producto defectuoso es una figura establecida en la Ley de Protección del Consumidor y eso es parte del derecho al consumidor. Ahora, ¿puede el defensor del pueblo ejercer una potestad legal contra un ente privado que no está violando un interés colectivo y difuso, como dijimos ahorita? La respuesta es no. ¿Quién tiene que responder? En este caso, existe una entidad pública que se llama Proconsumidor, que está creada por la Ley 35805, que es la Ley de Protección de Derecho al Consumidor. El defensor del pueblo en este caso lo que hace es orientar al ciudadano. También aplica, no solamente lo que manda su norma, que también establece que debemos canalizar e indicar las vías adecuadas al ciudadano para que someta su queja, sino que se la acompaña, y esa función no solamente es propia del defensor del pueblo, es que las entidades públicas que adoptan ya las normas del derecho fundamental a la buena administración tienen que cumplir con un principio de asesoramiento y facilitación. Usted tiene que darle al ciudadano las herramientas, las informaciones y las orientaciones para que sea un ciudadano empoderado para hacer valer sus derechos. Se le canaliza para que el Proconsumidor, por ejemplo, en materia de consumidor, en el ejemplo hipotético, lleve las acciones correspondientes, ya sea, por ejemplo, en materia de producto defectuoso o sea publicidad engañosa. Ahora, si Proconsumidor o Indotel o Prousuario o Protecom o cualquier entidad reguladora no brinda la asistencia al ciudadano que está requiriendo en la defensa de sus derechos, no está recibiendo la denuncia o se está tardando en dictar la resolución que está obligado a dictar como parte del procedimiento de conocer esa reclamación, usted puede ir al defensor del pueblo, porque en este caso se configura lo que es una omisión. Significa que la entidad no está pronunciándose cuando la ley le ordena. En este caso, el defensor del pueblo lo que hace es vigilar y requerir a la institución pública, sujeto a su competencia, tiene que pronunciarse en este caso, porque el ciudadano tiene derecho a una respuesta, sea positiva o sea negativa, y para que él, evidentemente, pueda hacer los recursos que él considere pertinentes, sea un recurso de reconsideración, jerárquico o recursos jurisdiccionales, empezando por un recurso contencioso administrativo. Y bueno, me llama, digamos, la atención acerca de las competencias que, como bien tú planteabas, el defensor del pueblo ha ido adquiriendo también en base a algunas leyes particulares. Si el defensor del pueblo puede participar a través de acciones de naturaleza jurisdiccional, ¿y qué rol, en el caso de que así sea, le corresponde? Claro, el defensor del pueblo, en cuanto a calidad y legitimación activa, textualmente está previsto en la ley 137 del Tribunal Constitucional, que tiene calidad y legitimación para interponer acciones de amparo y acciones de amparo de cumplimiento. En adición a esto, el defensor del pueblo también ha interpuesto acción constitucional de declaratoria de inconstitucionalidad de normas ante el Tribunal Constitucional, también lo hemos depositado, y actualmente hay un caso que se conoce mucho en la prensa, que es el famoso caso Cueva de las Maravillas, un caso público, en el cual el defensor del pueblo, tratándose de un acto en el que se configura al mismo tiempo una acción por parte del Estado Dominicano consistente en un contrato de donación de un patrimonio público, y al mismo tiempo tratándose de un asunto que tiene que ver con derecho fundamental e interés colectivo difuso del medio ambiente, porque es un área protegida,
Y adicionalmente a eso, un patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la nación dominicana, se configuran todos los elementos para visualizar la competencia del defensor del pueblo. Sin embargo, procesalmente hablando, los actos administrativos y específicamente los contratos administrativos, como son un contrato de donación del Estado Dominicano en que entrega a manos particulares ese patrimonio, 10.4 millones de metros, pues el procedimiento correcto no es propiamente la acción de amparo, o no necesariamente la acción de amparo, porque el legislador ha visualizado o ha establecido un procedimiento específico que es la demanda en nulidad por vía del proceso contencioso administrativo, según la ley 1307 y la ley 1494 de 1947, y actualmente está en estado de fallo en el Tribunal Superior Administrativo ese recurso contencioso administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar en cuanto a la donación de esos terrenos. Ese es un ejemplo, yo me atrevo a decir que es el ejemplo prototípico de ejercicio de funciones de defensa de derechos humanos, porque combina tanto una acción irregular por parte del Estado Dominicano, inconstitucional, porque en un principio la donación no pasó por Congreso Nacional y eso se subsanó luego, en el año 2016, comenzó a subsanarse, con todo y que al día de hoy la Comisión de Contrato ya produjo un informe desfavorable conforme al contrato de donación, y combina aspectos de interés colectivo de áreas protegidas como parte del derecho al medio ambiente y también del derecho de conservación del patrimonio cultural. No obstante, el defensor del pueblo nos maneja una multiplicidad de casos, de materias, que realmente es impresionante. A veces cuando los colegas dicen, yo manejo todo tipo de casos, realmente cuando vemos el catálogo de materias que el defensor del pueblo tiene que atender en el día a día, son más de 45 materias. Hablamos de que tenemos que orientar a personas en materia, por ejemplo, de expropiaciones forzosas, materia de invasión de terrenos registrados, materia de función pública, materia laboral, materia migratoria, materia de pensiones y concretamente en materia de seguridad social, temas de pensiones, de salud y de riesgos laborales. Realmente es un catálogo amplísimo. Le he pasado también a producción unas imágenes que quizá pueden colocar como apoyo, que son algunas estadísticas de las materias que más se han registrado. Los casos que más hemos visto en 5 años de gestión, un documento que se publicó el año pasado, de los primeros 5 años de gestión, establece que se han recibido más de 4.000 casos en estos 5 años, la mayoría sobre servicios públicos y servicios públicos de agua específicamente, suministro de agua potable y de alcantarillado, materia de función pública, materia de municipal, aspectos que tienen que ver con los ayuntamientos y la mayoría, por razones evidentes, han venido del Instituto Nacional porque actualmente estamos en un proceso de construcción de oficinas provinciales y regionales en todo el país, pero obviamente la sede, como manda la ley, está en la capital y por tanto la mayoría de los casos se registran de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional y de San Cristóbal, pero estamos en un proceso de ampliación que esperamos que ya de aquí a poco tiempo tendremos una representación en Santo Domingo Oeste y más delegaciones en el interior del país. Y bueno, digamos, me llama la atención precisamente la cantidad de casos que ha ido entrando y esa situación que señalas, que se han concentrado mayoritariamente en el Distrito Nacional. ¿Cuáles serían, digamos, todavía los retos o desafíos que tiene ante sí la Defensoría del Pueblo para lograr que sus servicios, que sus, digamos, que las diversas asistencias que pueda dar a la comunidad lleguen a distintos lugares del país o a las personas que lo necesiten? Yo creo que el primer desafío que debe ser mencionado necesariamente es el siguiente. La ley 1901 establece que el defensor del pueblo debe tener un reglamento para su buen funcionamiento, lo que sería el equivalente a un reglamento de aplicación. Lo que pasa es que siendo una entidad constitucional que es elegida por el Congreso Nacional conforme a un procedimiento de ternas que pasan de Cámara de Diputados al Senado, y por razones de salvaguardar también la independencia, pues el reglamento de aplicación no lo dicta el Poder Ejecutivo, y eso está muy bien. Quien tiene que aprobar para su validez y ejecución el reglamento de buen funcionamiento del Defensor del Pueblo es el Congreso Nacional. Ese reglamento, el Defensor del Pueblo hizo su tarea, hizo el reglamento, solicitó la cooperación de importantísimos juristas de nuestro país y ya lo depositó en el Congreso Nacional hace varios años y aún no ha sido aprobado. Obviamente hay un tema en cuanto
a identificación de la categoría normativa o jerárquica que tendría ese reglamento, porque no se sabe si el Congreso lo aprobaría, por ejemplo, como una resolución. No estamos muy seguros de eso. Pero lo cierto es que el reglamento es importante para actualizar el funcionamiento del Defensor del Pueblo, porque la ley es del año 2001 y la elevación a rango constitucional del Defensor del Pueblo es del año 2010. O sea, aunque la ley se sostiene todavía en muchos aspectos, en cuanto a compatibilidad con el mandato constitucional, lo cierto es que un reglamento, incluso más fácil que una ley, puede compatibilizar esos aspectos funcionales y operativos de la ley para que obedezcan primero a un aspecto de buen funcionamiento institucional y estratégico de pleno 2019, pero tomando en cuenta que todas esas funciones que manda la ley pueden ser ejercidas con un mandato reglamentario que en última instancia promueve la seguridad jurídica. No hemos trabajado solamente con una ley, que incluso tiene algunos cuantos defectos, que una ley con un reglamento bien confeccionado. Me atrevo a decir que el reglamento es la parte que tiene mucho más importancia en la actualidad. Bueno, el tema del Defensor del Pueblo sin duda es sumamente interesante y hay muchas aristas que tenemos que seguir explorando y quizás en un futuro podamos seguir en este diálogo donde precisamente podamos tratar quizás con algún nivel más de detalle aspectos sobre los que el Defensor del Pueblo se ha ido trabajando y, cómo no, poder llevar también a la ciudadanía informaciones concretas acerca de diversas asistencias que pueden obtener en el Defensor del Pueblo. Que las personas sepan también que estamos ubicados en la avenida Tiradentes, esquina 27 de febrero. Estamos en el primer nivel, disponible para cualquier reclamación del ciudadano, atenderle en la forma más eficiente que nos sea posible. El teléfono es 381-4777, avenida 27 de febrero con Tiradentes, Plaza Merengue, primer nivel. Bueno, y creo que sin duda sería interesante y que mientras más personas puedan conectarse con la función que hace el Defensor del Pueblo, eso sin duda va a seguir ayudando a que la ciudadanía dominicana pueda conocer sus derechos fundamentales y pueda encontrar una vía idónea para encontrar asistencia, claro, y poder ejercer apropiadamente las diversas acciones o recursos que se prevé en el ordenamiento dominicano. Así es. Agradecer al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán el haber estado con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional, hablando de un tema tan importante como la Defensoría del Pueblo y decirle, digamos, que las puertas de este programa están abiertas para que en un futuro podamos continuar este diálogo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque aún queda más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 11 de febrero de 1879, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de reforma constitucional del texto de 1878 y el 15 de febrero del referido año 1879 se produce la firma de la nueva versión sustantiva. Importantes hechos precedieron esta reforma del texto supremo de la Nación, pues había sido depuesto de la presidencia de la República el general Ignacio María González como resultado de movimientos revolucionarios impulsados en las provincias del Cibao por el general Gregorio Luperón y en el Ceibo por el general Cesario Guillermo. El Consejo de Secretarios de Estado, que entonces tenía a cargo el ejercicio del Poder Ejecutivo, cuestionaba la versión constitucional de 1878. Había expresado que los inconvenientes producidos por esa constitución eran las causas que obligaron a expedir un decreto para convocar la reforma. Este proceso de revisión se vio afectado por el alzamiento de los hombres del sur de la República congregados en Compostela de Azua, situación que obligó a suspender dicho proceso, aunque días después todo fue superado y se reiniciaron los trabajos. Entre los cambios principales que se revelan en la Carta Sustantiva de 1879 figuran el restablecimiento de la pena de muerte, salvo por causas políticas, y la ampliación del periodo presidencial. En fecha 15 de febrero de 1879, el presidente del Congreso Nacional, Francisco Gregorio Villini, representante por la capital de la República, cumple con lo acordado por el cuerpo legislativo y envía al Poder Ejecutivo la Constitución de la República, con las reformas introducidas y con una comunicación explicativa de las mismas. El artículo 121 del nuevo texto señaló: la presente Constitución empezará a regir desde el día de su promulgación oficial.
Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa que procura asegurar la difusión de la cultura constitucional para que todas y todos seamos mejores ciudadanos. Les recordamos a los periodistas que se inscribieron en el concurso organizado por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión e información que tienen hasta el lunes 19 de febrero para entregar sus respectivos trabajos. A todos ustedes en sus hogares les decimos que nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.